¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, personas que se contactan y se conectan cada semana con estos diálogos, con estos encuentros que tenemos a partir de la creación, del proceso de escritura, de cómo desde la individuación de las ideas se van armando estas formas móviles que pueden ser la escritura, la imagen, el sonido, ¿no? Hemos hablado con distintos creadores de diferentes procedencias, siempre tratando de buscar los sentidos para entender el rol del arte y de la creación en la sociedad que estamos viviendo. Estamos en el archivo de educación más importante que tiene el país, en el Ministerio de Educación, esta biblioteca histórica que está a pasos del corazón de la República, acá en el Santiago, que se debate todavía entre un otoño y un invierno bien extraño, con los climas, pero siempre con el mejor ánimo y disposición de conocer algo más de las producciones que tenemos cada semana con diferentes invitados e invitadas. En esta ocasión tenemos un amigo que está de visita en Chile, patrocinado por la editorial Underground, que ha venido a presentar su texto, su poemario. Bueno, él ya conoce bastante Santiago y está siempre permanentemente en diálogo con esta capital del fin del mundo. Estamos con Bruno Polak. Bruno, gracias por estar acá. Gracias, Samuel, por la invitación. Gracias a ti y a la biblioteca por la invitación. Será sin duda un diálogo interesante y abierto, tengo que advertírtelo, porque pasamos de muchos temas, porque hoy día Perfecto. parece que la creación no es solamente un lenguaje, sino que también está imbricada con los contextos, con las ideas, con las mentalidades, ¿no? Definitivamente sí, ¿no? Por ejemplo, ahora que he estado visitando varias bibliotecas, varias librerías, ¿no? El tema ahora en Chile es uno, ¿no? Acerca de los 50 años de... Toda la literatura está girando y las bibliotecas y los estantes de las bibliotecas giran con esta conmemoración de los 50 años, ¿no? Del golpe de Estado. Es interesante ver cómo la política va también en la literatura y, como tú dices, claro, ideas están presentes en la literatura. Te quería preguntar, Bruno, antes de comenzar a iniciar esta conversación, ¿cómo está Perú? En la mitad del año nos enteramos de una situación muy compleja, muchos muertos, inestabilidad, la salida del profesor, ¿no? Pedro Castillo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo está hoy día el país? Te iba a comenzar con una broma, que yo he salido del Lima el martes, no sé cómo está Perú, porque cambia constantemente, ¿no? Pero claro, que hay cosas en las que no se pueden hacer tantas bromas, pero está convulso, ¿no? La política peruana y los partidos políticos peruanos están en una crisis profunda, ¿no? O sea, la crisis no solamente es sistémica, lamentablemente, no solamente es la salida de Castillo, el ascenso de la vicepresidenta Boluarte, que ahora es presidenta, quién está detrás de la presidenta Boluarte, quién la sostiene, es una especie de títere, está podrida la clase política, ¿no? Entonces, y acá hay un gran problema porque luego la población está muy descontenta, como tú me comentaste, estas manifestaciones que sucedieron en diciembre y en enero de este año fueron muy fuertes, ¿no? Fueron realmente muy fuertes, hubo más de 60 muertos, ¿no? Y la población ahora está como súper cansada, descreída de la política, descreída. Justo hablaba con un amigo ahora, se está descreyendo ahora ya de la idea de Estado-Nación, ¿no? Estábamos hablando un poco de cómo todos estos valores, todos esos símbolos patrios, fundacionales, están comenzando a ser casi desusados o la gente está descreyendo de ellos, ¿no? Han pasado 200 años casi de nuestras independencias, más o menos en toda Sudamérica, y vemos cierta descreencia de los símbolos patrios, ¿no? Bueno, como tú dijiste, vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Pero es interesante, y en Perú siento que hay un debilitamiento de eso, ¿no? No estamos hablando del chauvinismo nacional, de que siempre va a estar pues, para nosotros en la comida, en el fútbol, etcétera, ¿no? Pero al momento de ser parte de un Estado, de una nación, en el Perú hay mucha informalidad todavía, y no solamente viene por muchas cosas, pero viene también por la poca creencia que hay en la institución y en el Estado, ¿no? Y eso es peligroso. ¿Y cuál es el rol de los artistas que tú has escuchado? Por ejemplo, los poetas, ¿qué dicen los poetas sobre lo que está pasando? ¿Qué dicen los músicos? ¿Qué hace la gente que trabaja con cine? ¿Hay un deseo de capturar esa realidad? ¿Se impregna con lo que está pasando? ¿O más bien está separado lo que ocurre con el proceso creativo de cada uno? No, son actores constantes y que están presentes en la política también, ¿no? También, esa es otra de las cosas, cada vez el ciudadano y cada vez el escritor, sobre todo el narrador, es mucho más apolítico, ¿no? Y yo más o menos me quejaba también sobre todo los narradores en Perú, ¿no?
como por no dejar de ser parte, ¿no es cierto?, se autocensuran y no comentan lo que podrían comentar o no protestan lo que deberían protestar. En la poesía es un poco diferente, ¿no? La poesía sí está presente en la protesta, sí está presente en las opiniones políticas y muchas artes también, ¿no? En el Perú ahora lo que se está tocando mucho es el tema de lo que nos tocó vivir del conflicto armado interno, del terrorismo, ¿no? Muchas novelas tratan al respecto, muchas películas, ¿no? Es un tema que todavía como país no hemos sanado, por ejemplo, ¿no? Entonces todavía esa es una impronta muy fuerte dentro de la creación artística en el Perú. ¿Y tú tienes vínculo con gente del mundo de la creación? ¿Tienes diálogo, por ejemplo, con gente que haga teatro, con gente que trabaje artes visuales? ¿Y cómo es esa conversación que hay en torno a lo que está ocurriendo? Con lo que sucede ahora. ¿Sí? No, es conversación constante, ¿no? Es una problemática muy fuerte en Perú, ¿no? De la política en el Perú, ¿no? O sea, estamos realmente preocupados también y descreídos y la verdad es que estamos como en la mitad del huracán porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Tenemos un asunto de unos presidentes también, o sea, tú dijiste Castillo, pero también Castillo salió un poco de la nada, ¿no? Y sale de alguna manera por la descreencia de los partidos tradicionales, ¿no? Nadie cree en los partidos tradicionales. El problema ahorita está como una especie de ojo del huracán que en las siguientes elecciones va a poder salir presidente cualquiera. Es así, es una cosa increíble, ¿no? Y ese es el debilitamiento absoluto de las instituciones y de los partidos y la democracia, ¿no? Ese es el problema. Y sí que mucha gente en teatro también, en narrativa, en poesía, en cine, se está hablando mucho, ¿no? Es una problemática real. Y por suerte sí son actores que están presentes en esta problemática, ¿no? Tú eres poeta, bueno, haces hartas cosas también, eres artista visual, eres abogado, trabajas en varios ámbitos de la creación, diriges un festival de poesía, has hecho editorialidad también. ¿Cuál crees que es el tema o los temas que cruzan en el imaginario poético del Perú hoy? La gente de tu generación, ¿qué está escribiendo? ¿Cuáles son las preocupaciones? Qué pregunta, ¿no? Es cierto que hay una gran impronta de lo personal, de lo personalísimo, ¿no? Es cierto. Hay muchas poéticas muy internas, ¿no? Pero lo político está presente también. Pero no tanto como de repente como debería, pero claro, uno no puede. Yo creo que lo que hemos aprendido es que, claro, que la propia creación no del todo puede estar inmiscuida con lo político, ¿no? Ya de repente sí la voz personal puede estar inmiscuida en lo político, pero de repente la poética generalmente, personalmente creo que no siempre cuando uno inmiscuye la política lo logra hacer bien, ¿no? Depende del arte. En la poesía yo creo que hay pocos ejemplos de buena poesía política, ¿no? Depende en el cine quizás sí. ¿Tú tienes una buena relación con tus pares de generación? ¿Con mis padres? Con tus pares de la generación. Sí, yo creería. ¿Sí? ¿Dialogan? Quiero creerlo al menos, sí. ¿Sí? ¿Hay preocupaciones comunes, hay diálogos, se encuentran o está cada uno en su camino? Lo mismo, en poesía sí, bastante, ¿no? Bastante. En narrativa, que también como de repente hablaremos, he publicado un par de libros de historia, que también son novelas históricas, y lo que yo veo es eso, ¿no? Lo dije en una entrevista en un periódico de Lima que se dio bastante, y por lo cual no me miraron muy bien los narradores. Yo, te lo repito, siento que se autocensuran por no ser parte de una editorial, porque las editoriales son muy pocas, ¿no? Por no salirse de esas editoriales, porque no lo vean mal. Por muchas razones los narradores se autocensuran, porque claro, nadie es que le diga, oye, tú no hables de política o tú no digas esto, ¿no? Pero sucede que yo veo que se quedan callados absolutamente. Y son escritores bastante conocidos, populares, que venden, ¿no? Pero que prefieren callar, ¿no? Por su carrera personal. Ese es un problema bastante grande. Tampoco tiene... Pero claro, hay una excepción, por ejemplo, que también lo dije en la última entrevista que di. El último premio Alfaguara, Gustavo Gutiérrez, que tiene un libro que se llama 100 Cuyes, no lo he leído todavía, pero me gustó muchísimo porque él ganó el premio Alfaguara, lo entrevistaron muchas veces en Lima y en Perú, y justamente lo gana en el momento más álgido de estas últimas protestas, de las cuales hablábamos, y él lo dijo a su manera, ¿no? O sea, es un ejemplo de que no necesariamente uno tiene que, si va a decir lo que piensa, o va a reclamar, o va a protestar por algo, tenga que hacerlo de la manera más beligerante. Él es un escritor bastante serio y lo dice a su manera y me parece bastante bien. Pero que las voces se sumen es importante, ¿no? Y cuando ves que muchas voces no se suman por miedo o autocensura, ya tenemos un problema, ¿no? Lima es como una ciudad muy importante para la poesía en América Latina, ¿no? Hay mucha, por lo menos lo que vemos acá, ¿no? Hay presencia de poetas muy importante, al parecer hay un público muy interesado. ¿Es verdad esa información que tenemos o es difícil hacer vida de poeta en Lima? ¿Es difícil publicar? ¿Cómo funcionan las editoriales, los espacios, las becas? ¿Cómo es ese movimiento?
es difícil publicar poesía, es difícil dedicarse a la poesía en Lima, es un país muy tradicional, un país que en general es un país pobre también, una ciudad muy pobre, donde claro, al ser tradicional, todo el mundo quiere que se estudien 3 o 4 carreras máximo, entonces dedicarse a la poesía siempre es lo menos lucrativo, digamos de alguna manera, ¿no? Entonces no se ve bien, siempre los poetas, yo siempre lo digo, comienzan un poco escondidas en Perú, ¿no? Pero lo cierto es que luego de eso se ha creado una poética gigantesca en el Perú y de alguna manera en Lima también, pero hay muchos poetas no son de Lima, pero Lima es como ha congregado los espacios culturales más importantes, digamos, pero muchos poetas no necesariamente son de Lima, comenzando por Vallejo, por ejemplo, ¿no? El más grande poeta peruano. Pero se ha formado una tradición muy, muy grande. Yo siempre he dicho también que de las más grandes tradiciones poéticas en habla castellana son, bueno, la chilena y la peruana, ¿no? Y la cubana, que me gusta mucho también, pero que, por ejemplo, Chile es un país poéticamente interesantísimo, increíble, y Perú también, hay una tradición bastante importante de poesía, y lo interesante, también hablamos con René, como editor de eso, que lo interesante es que aquí en Chile se está publicando muchos libros de poetas de otros lados, ¿no? Hay una apertura, ¿no? Hay una apertura, justamente lo que venimos a hablar de fe, apertura de poetas de otros países para publicarse en Chile, hay un interés, ¿no? En Perú ese interés existe, pero no tanto, ¿no? Las editoriales jóvenes o independientes no publican tantos libros de extranjeros como podría hacerse, ¿no? Y eso al final recae en la misma tradición, ¿no? Porque al final uno se nutre de lo que va leyendo cotidianamente, ¿no? Entonces, o sea, hace que la poesía, que es buena, creo yo, la poesía peruana, igual se cierre un poco, ¿no? Y no entre muchas influencias del todo de otras partes. Para quien no te conozca demasiado y no haya conocido tu escritura, ¿no? Esta grabación la hacemos para difundirla en los circuitos de gente ligada a la educación, al mundo de la escuela, al mundo de la enseñanza. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál sería tu lugar dentro de ese mapa generacional de autores de la poesía peruana contemporánea? ¿Te sientes como más ligado a viejos temas, a nuevos temas? ¿Estás con una ruptura con la tradición? ¿Dialogas con la tradición? ¿Cómo puedes engarzarte ahí? Sí, una de las cosas que más me ha gustado siempre es dialogar con la tradición poética peruana y realmente con los autores que siempre he leído en general, internacionales, ¿no? ¿Cuáles son esos, por ejemplo? Bueno, mi gran poeta es Ezra Pound, ¿no? Me encanta Ezra Pound y justamente como él intento, ¿no? Dialogar con otras poéticas, resemantizar algunos otros temas, ¿no? Me gusta. Yo comencé a publicar a partir del año 2000, ¿no? En teoría sería de la generación del 2000, que igual es interesante porque en el 2000 hay un cambio acerca de las comunicaciones, del modo de comunicarse, comienza a ser el auge de los medios de comunicación, del internet, etc. Yo todavía soy de la universidad en la que pegábamos carteles para que invitar a los recitales, ¿no? Pegábamos y volanteábamos para que la gente vaya, no se hacían convocatorias virtuales, ¿no? Ese es un cambio muy grande. Y además en el Perú el cambio del Fujimorato, ¿no? En 2001 termina una dictadura de 11 años que nos ha marcado definitivamente hasta el día de hoy, que nos sigue marcando. Entonces hay temas en común con gente de mi generación, definitivamente los hay. ¿Y quiénes componen, perdón Bruno, esa generación tuya de poetas peruanos? ¿Quieres que te diga nombres? Algunos nombres con los Te voy a terminar dando nombres de amigos, pero no, los que yo considero más importantes, por ejemplo, Paul Guillén es un poeta que me interesa mucho, José Agustín Aya también es un poeta que me interesa mucho, Denise Vega Farfán, está Cecilia Podestá, está Vanessa Martínez, que es una poeta que yo admiro muchísimo y que ahora está viviendo en Chile, que está de novio con un chileno y se ha venido a vivir acá así tempestivamente. Hay varios poetas muy buenos. Andrea Cabel, por ejemplo, me gusta muchísimo. ¿Qué crees que nuclean a esas voces? Bueno, hablábamos del Fujimorato y la preocupación por la política, el quiebre permanente. Sí. Pero respecto a lecturas... son voces muy diversas. Todas las que te he dado son voces diversas, ¿no? Hay varios caminos de la poética peruana y yo creo que, claro, no sé si estaría bien decir que tengamos que tener un tema común, ¿no? Pero hay preocupaciones comunes, hay un lenguaje común, ¿no? Hay un lenguaje común de todas maneras, pero cada uno va un poco... Creo que lo que signa un poco es estas nuevas generaciones, llamémoslo así, por mientras, es justamente la diversidad, ¿no? Eso es un mundo donde ha explotado todo, hay millones de temas y podemos regresar en el tiempo a ver cualquier tipo de generación. Es interesante lo que puede pasar ahora, ¿no? Puede haber millones de voces, ¿no? Entonces, encasillarlas en generaciones como una sola voz. Por ejemplo, en el Perú, la generación del 60, que es una generación
claro, que parece una generación modélica, ¿no? Porque es justamente lo que uno cree que debería ser una generación, ¿no? Con temas de política también, claro, también por lo que había pasado en Sudamérica en ese tiempo, ¿no? Sí, esta es una generación que, claro, que tiene mucha diversidad de voces, ¿no? Creería yo, a la que pertenezco. Sí es que hay una generación también, ¿no? ¿Hace cuánto eres poeta? Bueno, dijiste, empezaste a publicar en los años 2000, ¿no? Pero tus preocupaciones poéticas vienen de joven, se armaron en la niñez. ¿Cómo es ese proceso de Sí. formación? No, esa es una pregunta que siempre, bueno, nos hacemos, y yo me he remontado a el colegio, los primeros años del colegio, cuando le mentía a mi madre y le decía, mamá, al primer y segundo día de clases, ¿eh? Me han pedido libros y tenemos que ir a la librería a comprar libros, ¿no? ¿Y qué teníamos que comprar? No, tenemos que ir a y yo miraba y me llevaba el libro que en teoría tenía que llevar para el colegio, porque además si no, no me iba a comprar los libros. Y me compré, por ejemplo, las tragedias de Sófocles, me compré Trilce de Vallejo las primeras veces, ¿no? E iba haciendo una pequeña biblioteca con libros que en teoría eran para el colegio, pero por supuesto no lo eran, ¿no? Pero yo creo que mi mamá obviamente también lo sabía, ¿no? Y los compraba igual. Y ahí hacía ciertas anotaciones, ¿no? Es un poco como uno comienza. Y como decía antes, un poco escondidas también, ¿no? Un poco avergonzado por hacerlo. Es terrible lo que uno dice, pero sí, es un poco así, ¿no? Así comencé escribiendo y yo creo que sin saberlo desde el colegio, de los primeros años del colegio, ¿no? ¿No tuviste alguien que que te influenció en los gustos literarios, o algún tío? ¿En mi familia? Algo así? No. No, no, no. Mi casa, bueno, mi hermano lee o leía mucho más antes, y había los pocos libros que había en mi casa antes de que yo tenga libros eran de mi hermano, a lo más, ¿no? Y mi papá no necesariamente son personas que leen mucho, ¿no? Informadas y tal, ¿no? Pero lectores así, no. No siento que nadie en mi familia me haya influenciado en eso. ¿Sabes? Yo creo que es algo atávico, más bien. En algunas generaciones de parientes que no he conocido me deben haber influenciado, ¿no? Nosotros los chilenos siempre pensamos en los peruanos como una suerte de paradigma del buen manejo del español, del castellano. ¿Tú recuerdas? Te he roto ese paradigma el día de hoy, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando en tu formación de escolar importante cursos sobre español, sobre el idioma, sobre la cultura peruana? Si recuerdo que no te entendí la pregunta, Sí, ¿verdad? es decir, tú tienes presente eso en tu recuerdo. Así como De un buen uso sí, del castellano. ¿te enseñaron mucho de la cultura de tu país? No, ¿cómo fue esa formación? Ahora, me enseñaron de la cultura de mi país, por supuesto. No, yo me iba a lo que me decías de la pregunta de si enseña de alguna manera a hablar de cierto modo para que haya una especie de buen castellano en el Perú. No, nadie te enseña. No sé de dónde nace eso, ¿no? Tampoco creo que tengamos un gran uso del castellano, ¿no? Pero no sé, no lo sé. De dónde nace, no? Es un poco, qué sé yo, no lo sé. Tú tienes una buena opinión de tu formación escolar, ¿no? Yo estaba en el colegio Maristas y sí, tengo una buena... Era un colegio, no era un extraordinario colegio en lo educacional, pero sí en lo deportivo, por ejemplo. Y yo hacía deportes, entonces casi no tenía que ir a clases, o sea que para mí tengo un gran recuerdo del colegio, sí. Tienes aproximadamente 7 u 8 libros, ¿no? ¿Publicados? En poesía creo que 5 o 6, y sí, y libros históricos 4. He publicado 4. 2 hay en Chile, pero he publicado también 2 más en Perú. Bueno, acá en este programa hablamos sobre los procesos de escritura. ¿Cómo vas armando tus libros? Los de poesía, por ejemplo, ¿nacen intempestivamente o los procesas durante años? ¿Tienes cuadernos de anotaciones? ¿Vas investigando? ¿Cómo nace ese deseo de...? En poesía. Sí, todos los libros que he hecho en poesía han sido diferentes, ¿no? Por ejemplo, este libro Fe que tenemos aquí nació de un momento que yo, por ejemplo, fui en el año 2005-2006 a vivir a Madrid. Y en Madrid muchísimas cosas me sorprendieron, ¿no? Lo diferente de la luz sobre las cosas, era una visión acerca de la cotidianidad, de la calle, de las palabras usadas, ya que hablamos de la manera de comunicarse de cada uno de los países, de las ciudades. Todo era sorprendente. Yo creo que al final lo interesante es no dejar de sorprenderse, ¿no? De siempre estar mirando con un exceso de curiosidad. Y entonces este libro lo tenía muy presente cómo lo quería hacer. E incluso anoté, es un verso que está entrecomillado también aquí, que en el edificio que yo vivía bajé una vez a botar la basura y salía algo así como: alguien dejó la puerta abierta y un indigente se ha metido, ¿no? Por favor tengan cuidado con dejar la puerta abierta, ¿no? Entonces esa idea me quedó así, la anoté en una libretita, y ahí fue el inicio del hilo para hacer este libro, ¿no?
Y luego todas esas cosas que vivieron durante ese año, el ir a trabajar, el ir a un parque. Y comenzó, por ejemplo, el otoño, ¿no? En Madrid, que no sé cómo será el otoño aquí, no, que es que las hojas realmente caen y te llegan al tobillo, a veces a la rodilla, es increíble, ¿no? Para un limeño que casi nunca llueve, eso es extraordinario, ¿no? Tenemos 2 estaciones. Ver todos esos cambios de la naturaleza, ese cambio en las personas, que saquen las sillas a la terraza, que las vuelvan a meter, todas esas cosas me parecían hasta mágicas, ¿no? Entonces entendía el proceso poético en las cosas también cotidianas, ¿no? No necesariamente el volver cotidiana la poesía, sino entender que en el día a día, en las cosas más normales y naturales que pueden pasar desapercibidas, existe también algo de poesía, ¿no? El insuflar vida a algo, ¿no? Ahí comenzó, por ejemplo, este libro, ¿no? Entonces yo lo tenía, y bueno, como tú dijiste antes, también soy abogado. Entonces yo trabajaba en ese tiempo en una municipalidad, 5 años, de 8 a 8, y el libro lo tenía dando vueltas y anotaba, y hacía expedientes y sacaba y anotaba. Y yo decía, no, esto no puede seguir así, tengo que irme. Y tuve la excusa de hacer un máster en Barcelona, y me fui un año a Barcelona a hacer el máster y a escribir este libro, dije, ¿no? Entonces voy a escribir el libro, voy a hacer el máster. Entonces escribí el libro y hice el máster. Y cuando escribes... De manera sistemática casi. Cuando escribes esos textos, esa escritura, las haces públicas, las lees en recitales, las publicas en revistas, las cambias. ¿Cómo es esa procesualidad escrituraria? Sí, o sea, soy pudoroso hasta que no termine el texto, casi no los leo, ¿no? Y muy pocas veces se lo doy a alguien para que lo lea antes de que sea totalmente terminado, ¿no? Tengo amigos que, por ejemplo, cuando están con el texto en pleno proceso, pues lo comparten y uno va casi co-creándolo, ¿no? Entonces yo me siento un poco, no sé, de repente pudoroso al respecto, y cuando ya creo que está listo, ahí recién lo comparto o lo leo, ¿no? O lo publicamos. ¿Cuál es tu relación con los críticos literarios, con la gente que critica poesía? ¿Lo lees? Nos llevamos muy mal, ¿no? La última vez nos golpeamos, no bien, nos golpeamos en la calle siempre. ¿Sabes que justo hablaba con un amigo crítico que le di unos libros que publicamos en esta editorial que tenemos también, que es Vallejo & Company, con un amigo, Mario Pera? Y hablamos justamente que en el periodo de crítica literaria, ¿no? No hay, no sé, en los medios de comunicación está extinta la crítica literaria, ¿no? Y eso también es un proceso que está pasando en muchos de nuestros países, que es poner lo cultural en la farándula, ¿no? En los espectáculos. Y en Perú es una desolación casi completa en lo que es crítica literaria generalizada. Y luego hay críticos literarios importantes. Igual tenemos Ortega, ¿no? Julio Ortega, que es un gran crítico también, Ricardo Silva Santisteban, González Vigil, que me parece también muy, muy bueno, pero claro, son como eminencias en su torre de marfil con la crítica, ¿no? Pero la crítica cotidiana se ha casi perdido, son muy pocos los reseñistas realmente. Y medios de comunicación ya casi no funcionan mucho. Me recuerdo la revista Etiqueta Negra. Sí, era una gran revista de crónicas, pero que ya no sale más, ¿no? Hay varios plataformas, llamémosle así, o ventanas justamente culturales que se han ido perdiendo en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el Diario del Comercio, que era un diario importante hasta ahora, digamos, sí, con una similitud del Mercurio de acá, que tenía siempre en varias de sus secciones áreas culturales, ¿no? Y todo el mundo se moría de alguna manera, o era importantísimo salir en el comercio. Ahora creo que a nadie le importa, ¿no? O sea, a mí no me importa, o sea, bacán igual, no es que no me interese, hay gente interesante que trabaja ahí, que yo estimo, y que son inteligentes, pero claro, no es el fin del mundo ya, ¿no? No sé si sea un asunto mío, o creo que ya la gente está descreída de los medios de comunicación también, ¿no? Tengo muchas preguntas que hacerte y poco tiempo para responderlas, así que te pido ahí como ¿Sí o no? Cuñas casi. No, háblanos un poco de tu editorial, ¿no? De Underground. No, de la que estás en Vallejo & Company. Vallejo & Company con el poeta Mario Pera. Sí, bueno, con Mario tenemos esta revista. Justo este año son 10 años que hicimos una revista web. Que comenzamos a hacer una revista web y para eso viramos muchas páginas, sobre todo de modas, ¿no? Dijimos, ya no queremos hacer una revista web literaria, digamos, o cultural que sea más o menos aburrida, sino queremos hacer una cosa que tenga, pues, fotos. Y ya cuando uno entra en las fotos, adentro está, digamos, interesante, ¿no? Un poco también para tener un gancho. Y son 10 años y yo este libro Fe, que sale ahora con Underground, yo lo publiqué en Lima con Vallejo & Company el año 2016, fue la primera edición. Y yo, o sea, traí justo lo que te contaba, lo que les contaba, traje este libro de mi viaje y mi máster, y lo quería publicar, y yo no quería, pues, estar en muchas editoriales o ir preguntando y que se demoren tanto, ¿no? Entonces yo dije, ya, yo lo publico yo mismo, y le dije a Mario y usamos el sello de Vallejo & Company.
cuando vieron ese libro, todo el mundo que comenzó a querer que le publicáramos un libro. Dijimos, nosotros no somos una editorial. O sea, nos han obligado a hacer una editorial prácticamente, ¿no? Claro. Y hablamos Entonces, del festival que dirigías también. dirigí, has dicho Sí, bien. el festival de poesía también. Sí. En el año 2012 salió la primera edición del Festival Internacional de Poesía de Lima. Lo hicimos con un profesor que se llamaba Renato Sandoval y con varios amigos más. Y salieron creo que 4 ediciones, ¿no? Yo estuve en la primera. Yo trabajaba en ese tiempo de abogado también, como te comentaba, entonces me debatía entre hacer derecho en la municipalidad y hacer gestión cultural e ir a otras instituciones a pedir plata para el festival. O sea, la verdad que salió muy bien, pero yo estuve solamente en la primera edición, ¿no? Y ya luego Renato Sandoval se dedicó a las siguientes ediciones, ¿no? Bueno, la editorial chilena Underground ya ha lanzado oficialmente tu publicación, ya va a comenzar a difundirse, a diseminarse por distintos lugares. En nuestra biblioteca va a quedar también un ejemplar Claro. para que la gente lo conozca. Esa es la palabra, diseminarse, ¿no? Sí. Va a contagiar todo. Ojalá, yo le agradezco a René por confiar en este libro, ¿no? Le gustó el libro y lo quiso publicar y yo se lo agradezco un montón. El poemario opera casi como un gran poema, ¿no? Un gran poema que cruza todo el libro, no tiene título cada fragmento. Claro. ¿Cómo Sí. es la estructura del libro? Claro, no soy muy amigo de hablar de cómo uno escribe su propio libro o tratar de explicar la poética, pero yo siempre quise hacer como una especie de pequeña novelita poetizada, ¿no? En 13, 14, 15. Yo quería hacer 30 partes, pero no me daba, ¿no? Al final uno lo que quiere hacer y otra cosa es lo que uno puede hacer, ¿no? Entonces pude esto, pero claro, era una idea justamente de lo que hablábamos antes, de lo maravilloso que pueden ser ciertos actos humanos, ¿no? Y el libro en principio tenía la idea de que uno no debería salir yo del departamento en el cual vivía, ¿no? Eso era todo, ¿no? Tenía una novia en ese momento y entonces era como italiano, entonces descubríamos todo entre los dos, ¿no? Porque era también la primera vez que iba a Madrid, entonces todo lo descubríamos entre ambos, ¿no? Entonces eso fue el proceso, la idea era simplemente que todo sucediese ahí, ¿no? Pero como tampoco podía hacer eso, claro, al final el personaje, vas a ver que en los últimos poemas, cuando lo leas, que está un poco contaminado, porque claro, al final ya el recuerdo de Lima, el extrañar, la añoranza de las cosas, hace que los últimos poemas sean casi una añoranza a Lima, ¿no? Pero bueno, al final lo que intenta hacer, para ser breve, como me dijiste, es una pequeña novelita, pero no sé si se puede leer así, cada uno lo lee como le plazca. En este texto hay mucha información, ¿no? Hay muchas imágenes, hay muchos recuerdos, hay un sujeto que mira a su exterior y se revisa a partir de su memoria, cambia de planos en los tiempos, ¿no? El pasado, el presente, el aquí y el allá. ¿Cómo escribes tu poema? En el sentido de, te conectas pensando que además tienes formación ultra racional como abogado, pero también sí. dibujas, escribes. ¿Cómo ese proceso es convulso? El derecho me salvó la vida de repente, si no estaría, ¿no? Totalmente. Pero sí, o sea, hay un diálogo constante. Yo creo que ese libro fue muy bueno al final irme a otro lado a escribirlo, ¿no? Porque claro, está la añoranza de las cosas, ¿no? Y el entender de alguna manera que ya, claro, está escrito en el 2015, 14, 15, el hecho de que yo sentía que ya mi juventud había terminado, ¿no? Entonces, esta idea del eterno retorno, de dejar algo de cosas atrás, ¿no? De comenzar nuevas etapas, etcétera, está presente, pero todo eso al final no estaba en el plan del libro. Por eso decía que a veces uno es lo que quiere escribir y otra cosa es lo que puede o lo que le sale. Y qué interesante que hayas entendido o me habías dicho esto, porque claro, hay una disyuntiva muy grande, ¿no? Hay un diálogo interno bastante fuerte también con la fe. No es una fe religiosa necesariamente, no es una fe hacia la poesía, hacia las cosas, hacia las personas, ¿no? A tener fe en que existe todavía cierta humanidad, cierta magia, cierto. Yo sentí que era como una suerte de certidumbre, ¿no? De algo, de una intensidad, de una energía que va moviendo la vida, que va moviendo los sucesos, pero también, como muy bien lo anota acá la persona que hace Gabriela Valgontín, dice que finalmente casi a veces nos encontramos con este acto de, con un cuchillo, sacarle la escama a un pescado, claro. Y dice ella muy dramáticamente, los sueños se van perdiendo. Sí. ¿Tienes una visión más bien descreída o tienes cierta esperanza en que... Depende de qué lado de la acera camine en el día, ¿no? O sea, a veces sí soy muy desesperanzado, ¿no? Por ejemplo, uno de los dolores más grandes, justo como comenzábamos la conversación, es el Perú, ¿no? Es una cosa que a mí me preocupa mucho, me aflige mucho y es como una cosa muy, muy dura, ¿no?
pero esperanza tengo en muchas cosas, ¿no? Sí, sí, en la humanidad la tengo. Como el fin de Manhattan, no sé si te acuerdas del fin de la película Manhattan. Bueno, no lo vamos a repetir, pero si lo pueden ver, esos últimos 3-4 minutos están en internet, sería increíble, ¿no? Que al final siempre hay que tener esperanzas en la humanidad. Es un poco naif quizá decir eso, pero hay que tenerlas, si no, ¿cuál sería el sentido de muchas cosas, de los libros mismos, ¿no? Cuando la gente comienza a leer el texto, cuando interesado en esta conversación seguramente correrá a consultarlo, Ajá. ¿qué le diría a esos lectores? ¿Qué se van a encontrar en este poemario? ¿Con qué Bruno se van a encontrar ahí? ¿Con uno más? Como con varios Brunos, ¿no? Como somos todos, ¿no? Somos poliédricos de alguna manera, ¿no? Por eso decía que depende de en qué lado del día o en qué momento de la serie estés caminando. O sea, uno tiene 1.000.000 de pensamientos en cada segundo, ¿no? Y puedes en un momento estar positivo, estar negativo. Y yo, bueno, ¿con qué Bruno? Con muchísimos, con un Bruno que tiene fe en muchas cosas y que descree de muchas cosas, ¿no? ¿Qué sería para ti la fe, finalmente, con esta figura que convoca tantas energías, ¿no? La palabra fe, creo yo, tiene una polivalencia. Sí, una palabra tan pequeña, ¿no? Y tan potente. No era en sí, como decíamos, no era en sí una fe religiosa, pero yo de alguna manera cuando escribí este libro, y lo recuerdo porque estaba haciendo ejercicios de memoria ahora cuando hemos vuelto a publicar esta segunda edición, en que yo recuerdo haber dormido pensando en el libro, porque era una cosa que estaba pensando en el máster que les hablaba y en el libro, y que dormía pensando en la poesía como el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí viene el nombre fe, porque el nombre era otro, ¿no? Y no quería de ninguna manera pensar que esto podía ser religioso, pero el Espíritu Santo de alguna manera en la idea católica es lo que justamente te insufla de vida a las cosas, ¿no? Lo que te insufla de cierta magia, de cierta humanidad, ¿no? La poesía es justamente eso, ¿no? Si no serían palabras absolutamente en un papel, ¿no? Las palabras pueden ser cualquiera y están en un papel. Lo que está dentro de las palabras y lo que forma este ejercicio o esta clave secreta que van formando todas estas palabras tiradas encima del papel, hacen que exista algo detrás, ¿no? Un metalenguaje, que exista justamente esto que es de alguna manera el Espíritu Santo, ¿no? Hay un alto grado también de nostalgia, ¿no? En la escritura de este texto, en lo que uno va visibilizando. Me llamó la atención mucho el uso recurrente de las metáforas de los pájaros, del vuelo, de las plumas. ¿Cómo es ese diálogo que tú mantienes con tu nostalgia, con esa... Sí, del mar, ¿no? Yo también luego he leído el libro y yo no sé quién lo escribió. Yo también entendía que ¿dónde están? ¿Por qué tengo todo este imaginario de cosas? ¿No? Yo tampoco lo entendía del todo, ¿no? Por eso también hablaba, te decía hace un rato, que a veces pienso que todos estos recuerdos son atávicos también, ¿no? Son cosas que uno tiene en la mente de parientes que me han antecedido y que guardamos dentro de nosotros, ¿no? Y que han hablado de alguna manera. Y los menciono también a un montón de parientes que están ahí, ¿no? Que son parte, que yo llego a ser parte de todo eso y que de alguna manera he agarrado el lapicero y he escrito algunas cosas que yo no sabía no sé de dónde viene del todo, ¿no? Pero la añoranza y la melancolía y la nostalgia eran al final del libro, como te comentaba, tenía la idea de una cosa, de no salir de este departamento, pero luego vino ya en España la idea del recuerdo ¿no? Ustedes son de San Bernardo, ¿no? Yo soy de un pequeño balneario que está cerca de Lima, que se llama San Bartolo, y que la nostalgia de San Bartolo, ¿no? Del lugar, del bufadero, donde está el mar, que salta las olas, o sea, es un recuerdo, ¿no? Simplemente una añoranza, ¿no? De querer volver, ¿no? Ya cuando vuelves no importa nada, pero el recuerdo lo es todo, ¿no? La añoranza. La portada que tiene el libro, ¿qué noticia nos trae del texto que está dentro? Yo tengo una noticia. Cuando no había escrito ningún libro y tenía 15 años, tengo un amigo que se llama Fernando Trujillo, y yo le decía, cuando publique un libro, y él quería ser pintor, ¿no? Hablando de la relación entre la poesía y la pintura y otras disciplinas. Yo siempre le dije, cuando hago un libro, por favor, yo creo que tú lo ilustres, ¿no? Le pongas la carátula, ¿no? Quedado, ¿no? Han pasado, pues no sé, muchísimos años. Ahora Fernando es un grandísimo pintor para mí, es secretario académico de la Universidad Católica en Artes, le va súper bien, lo admiro mucho. Y fui, ¿no? Le dije, oye, Trujillo, ¿te acuerdas de...? Sí, dame el libro. Lo leyó. Me dijo, en una semana vente que yo te voy a dar un cuadro. Y me hizo es que este cuadro de la segunda edición es muy parecido al de la primera. Entonces él hizo varios dibujos a través de su lectura de fe, ¿no?
Entonces ya, ¿qué significa? Yo los miré y decía, bueno, si quieres preguntar qué significa darle a Trujillo, porque ni yo mismo entiendo, pero me encanta, ¿no? Pero ¿qué te convoca? Yo te lo pregunto porque creo que la elección de las portadas no es casual, ¿no? Sí. Entonces, Claro, con esto que te cuento no es casual, pero... ¿qué te sugiere esa portada que...? O sea, no, la portada del libro no podía ser otra, ¿no? Yo le decía a René, ¿no? Tiene que ser una portada que sea como la primera edición porque siento lo que tú estás diciendo, que son inseparables la mano y el dibujo de mi amigo Trujillo con el libro, ¿no? Ahora, ¿dónde están las conexiones? Seguramente de repente hablamos de acá a 5 años y lo sabremos mejor. Pero yo creo que bueno, están esos fantasmas que se elevan también, ¿no? Hay un montón de figuras como fantasmas que van elevándose, que son de repente todos estos recuerdos, todas estas personas, ¿no? Todo lo que está, lo que está elevándose, ¿no? Pienso yo. Igual Trujillo también dice, a mí me salió esto, ¿no? Es increíble, pero ya sabremos más adelante. Dices que el libro tiene recuerdos, remembranza de tu pueblo, de tu viaje en Madrid, de tus preocupaciones como abogado, de tu interés por la palabra poética. ¿Sientes que el proceso con esos temas está concluido No, al contrario, o sea, se abre, ¿no? Creo que nunca se concluye, hay infinidad de variantes. En la presentación tú lo conoces, hizo una performance Leonsky, que fue extraordinaria. Me gustó mucho en un momento, por ejemplo, que él tiene como una vasija de barro y mete la cara al barro y luego se mancha la cara, ¿no? Y hace este proceso 5 veces, ¿no? Y las 5 veces, obviamente, como el río de Heráclito, no, son distintas, ¿no? Entonces tú puedes hacer lo mismo y de repente lo hacía 15, 20, 30 veces y van a ser las 30 veces distintas, ¿no? Yo creo que, claro, todos los procesos son interminables y todas las preocupaciones o los temas de cualquier artista o de la persona que queremos ser artistas son interminables y van a acompañarnos durante todo lo que podamos vivir, ¿no? Tú eres también entregado a las artes visuales, te gusta dibujar, te gusta pintar. Sí. ¿Cuáles son las conexiones que crees puede crear la poesía cuando se desplaza hacia otro formato? Mi preocupación y mi idea siempre estaba en el libro. Interesante estar en la biblioteca porque yo lo que estoy haciendo últimamente es cortando los libros. Es una cosa extraña, ¿no? Pero hay una carátula impresionante de un libro que lo hace José Sabogal, de los 7 ensayos de Mariátegui, ¿no? Y por ejemplo, a mí me parecía que desestructurar el libro y ponerlo en distintas partes, lo hacía, o sea, era desestructurar en sí el libro y le daba otra lectura, ya no necesariamente la lectura interna, porque no lo vas a poder leer, ¿no? Pero la visión del libro cambiaba. Y recuerdo, por ejemplo, cuando lo llevaba al cortador y me decía, el libro me costó 3 soles, no sé, 1000 pesos. Yo lo llevé al cortador y, por favor, ¿me lo puedes cortar aquí? Y no quiso cortármelo, ¿no? Igual el respeto por el libro, ¿no? Por el respeto. Y entonces ese desestructurar el libro creo que tiene una potencia también, ¿no? No por desacralizar el libro, pero justamente para sacralizar el libro, ¿no? Entonces todas las cosas que estoy trabajando en, llamémosle artes plásticos, justamente tiene que ver siempre al final la poesía y el libro como objeto. ¿Para qué crees que sirve la poesía hoy en el contexto que habitamos, donde se está permanentemente desmaterializando todo? Es una pregunta que puede tener muchas respuestas, pero yo creo que para ser seres humanos, ¿no? La poesía es lo que de alguna manera, el entender la poesía y el poder tener momentos, más que la poesía escrita, el tener momentos poéticos que puede estar en los poemas, como puede estar en las performances, como puede estar en el cine, hay directores extraordinariamente poéticos, ¿no? O en una obra de arte, son llevarnos a justamente esto, entender o sentir la presencia de la poesía como la presencia del Espíritu Santo, como la presencia de lo que nos hace exactamente seres humanos, nos hace diferentes. No puedo saber qué sienten todos los animales, ¿no? Pero nos hace diferente a todos los otros animales, a todos los otros objetos del mundo, ¿no? Oye, seguramente son múltiples, pero ¿cuáles crees tú que serían la fe o las fe de los creadores hoy día de tu país, por ejemplo, de Perú, de América Latina, de este lado del mundo? ¿Qué un deseo, por ejemplo, de transformación. ¿Te puedo responder mañana? No. ¿Sí? Un deseo de transformación, un claro, deseo de... Hay un deseo sí, hay un deseo de irreverencia también y de ruptura, ¿no? Siento que es lo que... hablando también con lo político, ¿no? Hay un deseo de ruptura y de cambio, por eso también hablábamos también siento que hay una idea del fin de las naciones, los Estados-nación, ¿no?
siento que hay un deseo de ruptura, de cambio, de no estar satisfechos con, ¿no? De ver ya el pasado de otra manera y de entendimiento, ¿no? No creo que no es en vano que en estos años hay una convulsión tan grande también por varias revoluciones. La revolución feminista es una revolución muy fuerte y eso es porque se ha entendido muchas cosas que hace 30 años no entendíamos, ¿no? Entonces yo creo que también es un momento de cambio, es un momento muy fuerte de cambio y tiene que poder, de alguna manera todavía intuitiva, plasmarse en el arte. Quizá de acá 40 años o 50 de repente estemos vivos y podamos ver algo más racional al respecto, ¿no? Pero estamos muy cerca como para ver realmente la magnitud de todas estas revoluciones que están sucediendo. Tú te metiste con un tema, también seguramente ahí tus opiniones o das a entender tu subjetividad respecto a la difícil relación histórica que tiene Chile con Perú, ¿no? Sobre todo el tema de los límites, de lo que se ha descolonizado, la información de entender el abuso que cometió, por ejemplo, el ejército chileno en el tema de la guerra del Pacífico, y te lanzaste con dos novelas, ¿no? Que fueron bien interesantes y que dieron mucho que hablar. Una, El último virrey del Perú, sí, y La ciudad que no existe, del año 2021 aproximadamente. Sí, la primera salió el 2017 y la segunda el 2021. Primer tema, ¿cuál es tu opinión respecto a la relación histórica que ha tenido Chile con Perú? Es una relación absolutamente de hermandad y familiaridad, ¿no? Yo tengo mucha familia en Chile y es increíble la gran cantidad de gente que tiene familia en Perú y tiene familia en Chile, es muchísima, ¿no? Hay una familia, yo no, o sea, lo que hablábamos de que he vivido en España muchos años también y yo no me he comunicado y no he sentido al final una comunicación real de códigos comunes como con los chilenos, por ejemplo, ¿no? Los códigos que se manejan son fortísimos, ¿no? O sea, no me comunico igual como un colombiano como un chileno. O sea, hay una familiaridad muy grande, ¿no? Esa guerra fue una guerra fratricida, totalmente, ¿no? Y claro, Chile la pasó muy rápido y Perú es que somos un país que nos cuesta espiar nuestros fantasmas o poder retirar nuestros traumas, porque no sabemos hacerlo, es una verdad inmensa, porque todavía nos tocó un poco más, ¿no? Pero mi ocupación más que de la guerra del Pacífico es sobre la ocupación de Lima, ¿no? Y estos dos libros tratan sobre la ocupación de Lima, que es un trauma muy grande también, uno de los más grandes. Bruno, brevemente, ¿de qué trata ese El último virrey del Perú? Comenzó siendo mi tesis y trata, como te decía, de qué pasó con el derecho en la ocupación de Lima. La ocupación duró casi 3 años. Y ese es un tema, la ocupación en sí es un momento de la guerra del Pacífico que en Perú casi no se ha tocado y en Chile tampoco. O sea, y yo le he preguntado a historiadores chilenos aquí o gente, y claro, es un tema que tampoco es que enorgullezca a Chile del todo, ¿no? Entonces, y es un tema muy, muy sensible, ¿no? 3 años. Pero además también muy nebuloso, porque la ocupación es una ciudad que tenía más o menos 200.000 habitantes, con casi la mitad de extranjeros. Entonces, mientras además estaba intentando firmar un tratado de rendición, y se demoraba, la ocupación se extendía, el derecho tenía que seguir manejando, los matrimonios seguían, el comercio seguía, etc. Todo lo que engloba el derecho tenía que continuar. ¿Qué pasó con la sociedad, con Lima en todo este momento? Cuando Patricio Lynch era el jefe del gobierno de ocupación, está en El último virrey del Perú. La ciudad que no existe se publicó en Chile sí. También. ¿Y de qué habla ese texto brevemente? También sobre la ocupación, pero ya no necesariamente de los temas legales, sino de los temas sociales, ¿no? Imagínate una tropa chilena muy, muy grande, con oficiales, etcétera, en Chile por 3 años, o sea, muchísimos matrimonios, muchísimos hijos, muchísimas sociedades, mucha gente que se quedó a vivir ahí, o sea, ahí hubo también un asunto social bastante grande, ¿no? No solamente la guerra, se toca la guerra del Pacífico como algo casi bélico solamente, ¿no? Entonces yo creo que ya ha llegado justo con lo que hablábamos antes, cuando pasan muchos años uno lo ve de otra manera también, ¿no? Yo creo que hay que superar esos traumas y ver también lo social. Y creo que tiene que ver, estos libros tratan sobre eso, y trata sobre lo familiar, hay varias capas en este libro. Es un libro del cual, no sé si debería decirlo, pero que estoy contento de haber escrito porque también hablo de mi familia, por ejemplo, ¿no? De cómo mi familia viene, la hermana de mi abuelo se casa con un chileno, periodista deportivo, que va a Lima a cubrir un partido del Colo-Colo con la U y Alianza, y se enamora de esta hija de italiano que está en Lima y le embaraza. Y ¿qué hace el chileno argentino? Viene y se regresa a Valparaíso y la abandona ya, embarazada. Después de 1 o 2 años, ella lo que hace también, bastante lista, es le manda a la mamá de este chico la foto de su hijo, de su nieto, ¿no? Y la mamá le saca la mugre al hijo, le dice que ha hecho lo peor y lo obliga a que venga la chica. Viene acá y luego se casan y tienen más hijos. Y ese niño que nace
que nació en Lima, pero que luego vivió acá toda su vida, que tiene 97 años y que es mi tío y que es parte del libro y que estuvo en la presentación también y que lo incluyo en el libro. Nació en Perú, pero es la quinta esencia de lo chileno, ¿no? Muchísimos hijos chilenos, nietos, bisnietos, su familia acá, es increíble. Y claro, la familia de alguna manera ahí se parte, ¿no? Una relación bien intensa de generaciones, grupos sí, geográficos. Y es bonito, pero nunca dejamos de ser familia y no solamente ser familia, sino de estar conectados, ¿no? Entonces mi abuelo, que ya su hermana vivía aquí, ¿no es cierto? Siempre tenía un contacto. Entonces cuando iban o su hijo, ¿no? Mi tío o sus hijos iban a Perú, era interesantísima pues todo lo que se desplegaba, ¿no? Había que pintar la casa, cambiar las sábanas, ¿a dónde la vamos a llevar? ¿Qué, no? ¿A dónde vas a llevar tú? ¿En la casa de San Bartolo? ¿Dónde se va a quedar? ¿Qué cuarto? Limpia el cuarto. O sea, recibir a tu familia, ¿no? De visita en Lima era como un acontecimiento familiar, de una gran familia que teníamos, ¿no? Y viceversa, cuando veníamos acá también, hasta ahora es así. Entonces, fue una guerra absolutamente fratricida eso, ¿no? Tremendamente violento. Bruno, para finalizar esta entrevista quería pedirte si nos podías leer algunos textos, 2 por lo menos. Todo el libro, dice. Para que conozcamos y entusiasmar también a los auditores y usuarios de la biblioteca a que pidan el libro. Un poco de agua primero. Sí. Agradecer por supuesto también a la editorial Andes Brown. Sí, muchas gracias a René Andes Brown por la publicación de Fe. Un texto. Tú puedes ser. Ya. Nada es lo suficientemente digno para malgastar las fuerzas de la juventud. Y deambulamos, calle abajo, entrando a la plaza por calle del Amparo. Cada transeúnte lleva la partitura de su vida bajo el brazo. Pero hoy ha terminado exitosamente la noche y ruge la señal plateada de las rejas de los establecimientos. Los baguettes y las bicicletas suplantan las espadas y los caballos, porque el dios de la poesía era de cristal y ha explotado en los cielos sobre todas las cosas, me dices, mientras ves caer las últimas gotas de lluvia de la cornisa del teatro. Pequeño pájaro dormido, luz salvaje sobre los capiteles. Ningún hecho, ninguna labor es lo suficientemente digna para malgastar la impecable fuerza de la juventud. Quizás sí el amor procaz, la vagancia desmedida, la transmigración del lenguaje a las cosas, del mar a las cosas, porque hoy la poesía es una labor doméstica. Amas de casa leen mientras hierven las verduras. Tomas una bolsa plástica, la oprimes entre tus manos y la lanzas sobre la mesa. Observa cómo se expande el universo, cómo se expande la mitocondria, el fuego, la raíz, el vuelo de los cormoranes sobre nuestro cuerpo. Oh, San René Quintón, veo el mar y veo mi casa, porque el corazón humano es 70% agua oceánica, porque el corazón late y se expande sobre la mesa como se expande el universo, como se expande el fuego entre las nubes, como se expanden los sueños humanos, que son también 70% agua que se evapora sobre nuestras cabezas. Oh, San René Quintón, ¿quién no ha imaginado alguna vez el sol brillando de noche en su estómago mientras duerme? ¿Quién no ha imaginado alguna vez que son sus palabras soles incandescentes que brotan de su boca y caen en tierra fértil hasta dar hermosos brotes de fuego? Horrendo mundo el que te obliga a esconderte para llorar. Horrenda angustia que aleteas como un pájaro dentro del corazón humano. Y seguimos, calle abajo, el vuelo mágico del polen sobre las cosas reales. Bandadas de turistas rodean y disparan sus cámaras de fotos contra la estatua del poeta. El amor es un animal onírico que no sé si alguna vez tú y yo, con todo el viento a nuestro favor, hemos podido presenciar. Sí, estamos. Alcanzamos uno breve. Uno breve. ¿Qué oídos los tuyos están preparados para la destrucción de la naturaleza? Qué bella imagen vibra dentro de la piedra. Palabras tan antiguas que se echan a la bolsa y se revuelven. Y así tenemos un poema. Y así vibran tus cuerdas vocales al compás del zumbido de la refrigeradora. Y así la noche se adueña del mobiliario como si todo lo cubriéramos para abandonar la casa. Tormenta que te anuncia sibilina por la rendija de la puerta, que alzas tus melodías de guerra reflejadas en el silbido de la cafetera.
Arcano poder, síntoma universal. La claridad es una búsqueda apasionada pero infructuosa. Arcano poder, síntoma particular. Aquel follaje que me cubre mientras duermo hasta desaparecerme. Y cierto que la magia ha de prevalecer sobre el orden. Y cierto que los cantos rupestres han de prevalecer sobre la lírica, sobre las imágenes que surcan signos tras los lienzos resplandecientes, sobre la estela luminosa de los peces en el estanque, transmigración del alma de las palabras a las cosas, de la poesía a las cosas, del mar a las cosas, corazón palpitante que de entre mis manos caes con violencia hacia los surcos, y germina el fruto, la palabra, la sangre, porque todo esto nace tercamente del silencio, oh prevalecer, oh matemáticas, y es necesario que insistamos con rabia donde una flor aparentemente va a alzar el vuelo. Entonces la flor aletea entre otras flores mecidas por el viento, y siento en mi lengua la baba del caracol sobre tu lengua, y alzo la mano para detener el taxi que ha de guarecernos de la lluvia, y así mi paraguas es aniquilado por moléculas de oxígeno, de sol, de electrónica, y cierro la puerta raudamente mientras pienso que deberíamos celebrar que pronto estas hojas no serán más que incomprensibles ruinas del lenguaje, saber que hasta hace no mucho el mar habitaba todas estas calles y que ninguno de nosotros dos vería con malos ojos si esto, súbitamente, como un milagro, volviera a suceder. Gracias, Bruno, entonces, por estar acá y, por supuesto, agradecerte tu presencia y a decirle a nuestros espectadores y gente que se conecta con este programa que el libro va a quedar aquí en la biblioteca para que lo puedan conocer. Claro. Y en las librerías, por supuesto, Sí. que Pronto están, distribuyen creo que ya poesía están en chilena. librerías o pronto están en librerías, sí. Estar acá. Así que te agradezco mucho. Gracias, y Samuel, mucha muchísimas suerte, gracias. y gracias al público que está en sala también y a la gente que se conecta semanalmente con el Extremo Centro acá en Claro, la sí. biblioteca Minalgo. Gracias. Muchas buenas tardes. gracias.